¿Tú eres nacido en Cádiz, Antonio? Sí, yo nací en el 58 en Cádiz. Pero obviamente... En la calle Montañés. Obviamente eres de origen vasco. Sí, mi padre vino aquí y montó un restaurante bueno, que todavía sigue funcionando en Cádiz, es de la familia. Yo llegué a ser dueño, yo estuve con 16, mi padre me emancipa y me pone en el tiempo que estábamos en Jaramago, que era muy curioso, en el tiempo que estaba en Jaramago era dueño de la churri, pero mi padre para poder tener la pensión y tal, pues me emancipó. ¿Tu padre viene a Cádiz a montar el restaurante? Sí, además hubo una época que vinieron muchos vascos, sí, a los astilleros. Porque el que funda era Echevarrieta, sí, y Larrinaga, Echevarrieta y Larrinaga, sí, que era un hombre vinculado al PNV, que era un hombre, sí, pero Echevarrieta una vida muy interesante, sí. Fue fundador de Iberia también y tal, ¿no? Y eso siguen llegando de vez en cuando gente innovadora, empresarios. Es que hay muchos restos aquí en Cádiz o vestigios de la presencia de los vascos en la iglesia de San Agustín. Uno va a la iglesia de San Agustín y ve en la pechina de la iglesia, al lado de las cúpulas, el escudo de Vizcaya, de Guipúzcoa, es un tal Sancho de Urdanibia. Sancho de Urdanibia fundó, y el Cristo de la humildad y paciencia es el Cristo de los vizcaínos. Es decir, antes, no solamente la náutica de Cádiz procede de los marinos, ¿no? Del colegio, sí, de pilotos, sí, vizcaínos, sí, ¿no? Sí, la cofradía de cargadores de India era la cargadores de Indias vascos, es decir, y es la que da paso, y esos cargadores de India lo que construyen la iglesia de San Agustín. Es decir, que hay aquí un pasado, y después te vas a la catedral vieja y la capilla de los vizcaínos. El concepto tanto de vizcaíno era como más amplio. Era como todos los vascos. Los vascos, sí, pero curiosamente en la iglesia de San Agustín te ve el escudo de Navarra, el escudo, bueno, no sé si Navarra, pero el de Vizcaya, el de Guipúzcoa y el de Álava, te ve, y yo creo que también hay otro, en la iglesia del Rosario está el de los navarros, también el escudo de los navarros, porque antiguamente aquí se juntaban cofradías en torno a teóricamente a las nacionalidades. Te va a la iglesia de San Francisco, está la capilla de los franceses, la capilla que Fermín Salvochea quiso derribar, y el gobierno francés, porque sigue siendo propiedad del gobierno francés, el gobierno amenazó con una guerra a Cádiz por derribar la capilla, porque quería ampliar la calle, y esa capilla pues sigue perteneciendo al gobierno francés. Antes había capilla portuguesa, capilla de los alemanes, es decir, se reunían las cofradías, la gente con distintas nacionalidades se iban reuniendo alrededor de distintas capillas, de distintas advocaciones, ¿no? En este caso, la humildad y paciencia es el Cristo de los vizcaínos, el Cristo de los vascos aquí en Cádiz. Curiosamente, de toda esa primera migración de pilotos vizcaínos, sí, de gente vinculada a la mar, luego hay, creo yo, una segunda vinculada a la construcción naval, sí, de que vienen ingenieros, empresarios y confinados políticos. Mi padre me contaba que una vez jugó el restaurante Churi contra el Carranza contra el Hamburgo, que era entonces el Hamburgo también con alemanes, y el restaurante habló. Mi padre me contaba de que habían cogido presos que estaban confinados en el castillo, que estaban confinados por la guerra civil, porque mucha gente vasco los confinaron en Cádiz y otros estuvieron encerrados, ¿no? Y utilizaron a jugadores de fútbol de estos, le dieron un permiso y jugaron el partido con esos presos. Algunos eran presos, no sé si es verdad y tal, porque eso no tengo referencia ni en papel ni nada, eso no solamente la tradición que me contó mi padre. Pero tu padre viene a abrir el restaurante. Mi padre era marino mercante. Mi padre era marino mercante. Entonces, en un momento dado, él aprendió a cocinar por su familia. Se instaló aquí en el Hotel San Francisco. Estuvo trabajando en el Hotel San Francisco. Y cuando intentó montar el restaurante, y no fue la primera vez, en donde está hoy Goya, que ahora ahí intentó montar con un hermano suyo, pues el restaurante no le funcionó, y al cabo del tiempo, y con Samuel, que había también un restaurante que se llamaba Samuel, con ellos, y no funcionó, y después montó lo que es la Churi el otro hermano de mi padre se fue y lo montó con un gallego, con Juan Frende. Juan Frende después se fue con sus hijos, tenía sus hijos, y montaron otro restaurante,
en San Juan de Dios, y mi padre se quedó con el Achuri, y a los 16 años mi padre me emancipa al notario para ponerlo a mi nombre. Pero tú te dedicabas al... Bueno, yo iba todos los fines de semana, es decir, yo iba a regañadientes desde los 10 años, hoy podría ser, hoy eso estaría mal visto, ¿no? Pero mi padre lo hacía con todo, era lo normal, que en esa época, desde pequeñito, para que aprendiese, sí, iba los fines de semana y los veranos, para que baquetease y para que en un momento dado llevase las riendas del negocio en un futuro. Pero bueno, yo estudié Derecho y dije que precisamente por eso, de esas cosas que son contraproducentes, él lo hacía con muy buena intención, pero al final dije yo, esto no lo quiero porque yo no conocía los carnavales hasta muy mayor, porque claro, los carnavales no donde más trabajo había, tenía que estar en el bar, es decir, yo no conocía, salvo que alguna chirigota y tal, entrasen allí a actuar en el bar. Los carnavales para mí es como si no hubiesen existido hasta que vendimos, lo traspasamos a mi primo. Sí, porque ahora tú ya vosotros no tenéis nada que ver con el Achuri. Ahora no, ahora es la hija de mi primo, es decir, una prima segunda, vamos a decirlo, ¿no? Mi padre, bueno, yo vendí el negocio a mi primo, él y nada, y después mi primo a su vez la ha traspasado a su hija, a María Ángeles. ¿Y vosotros sois familia del que fue diputado? Sí, el Iñaki Anasagasti es familia porque tuvo que salir escopetado, vamos a ver, en la guerra civil fuera, y Iñaki nació en Venezuela, se fue a Venezuela y nació en Venezuela. ¿Y ese es como...? Bueno, a ver, mi padre, una familia muy amplia, el padre de Iñaki Anasagasti y mi padre son hermanastros. Es decir, mi abuelo se casó 2 veces y de una familia amplia, más de 10 hijos, es decir, y estos tuvo 3 hijos por un lado y después otra tira de hijos por otro lado, la familia de esa. Claro, mi padre por eso, con muy poquitos años, con 12 o 13 años, fue a embarcar, porque era una familia muy amplia, el caserío daba mucho de sí, pero no para tanto. Entonces, igual que tenía dos tíos que fueron frailes, ¿no? Pues ahí tenían que buscarse la vida porque... La historia del País Vasco, el mayorazgo y el minorazgo, el mayor y el pequeño son los que heredaban, que el resto nada, el resto tenía, a mi padre creo que le quedaban algunas acciones, algo así, que tenía, que incluso el caserío daba para unas acciones, pero que yo eso ni la conozco, ni sé dónde. Una historia muy vasca, ¿eh? Sí, muy típica. Eso de la familia de tu padre, y los marinos, los curas... Sí, bueno, mi abuelo pudo dar carrera a los primeros hijos, ya tantos hijos ya no pudo dar carrera a tantos, pero bueno, que llegó para eso. Y en cambio mi padre tuvo una gran dificultad, él era de aldea, era de una aldea, él no sabía castellano hasta que fue hasta La Salle, que es el colegio que había allí, de la doctrina cristiana, que le da, y hasta con 7 años no sabía, recibir las clases en castellano y él no sabía castellano. Parece mentira, pero sí, era de aldea. Y en esa época ¿De qué aldea era? Cerca de Mundaca, una pequeña... el caserío de Arqueta, una serie de casas que hay cerca, y además un sitio precioso, porque es como el paraíso. Mi padre siempre soñaba con volver a ir allí, porque tú ves un río, enfrente está la Aida, que te ve toda la ría, así que es impresionante, te ves la costa y ese bosque tan espeso que está ahora, porque ya está un poco abandonados los cultivos, porque antes el caserío hacía chacolí, hacían sidra, es decir, vivían de eso, de vender sus productos agrícolas a toda la familia. Y bueno, mi padre me cuenta la época de la guerra civil, que tiene todavía, el caserío antiguo tiene las balas que la aviación le dejó en el caserío también, en fin, eso está... ¿Y tú cómo te acercas a Jaramago? Bueno, Jaramago, precisamente, yo iba a trabajar a la Churi, ¿no? Ahí en esa época. Y los domingos, pues antes de ir... El año 77. Sí, los domingos iba a misa pues, en Santo Domingo, y ahí vi al coro, y en el coro, pues el coro es el origen de Jaramago.
y ya pues, me puse en contacto con la gente y ya está. Y yo, mientras que servía copas en el bar, pues estaba pensando en un poema o estaba pensando en cosas así, porque mi imaginación iba por otros caminos, no el de estar detrás de la barra de un bar, aunque para mí me parece un trabajo súper digno y que muchas veces tengo también añoranza de ese tiempo, ¿no? ¿Y te vas a estudiar a Sevilla? Voy a estudiar Derecho en Sevilla y terminé la carrera de Derecho. ¿Y esos años te llevabas la revista allí a Sí, vendía Sevilla? la facultad, en la Facultad de Derecho. Además, es curioso porque en esa Facultad de Derecho era donde estaba la gente más de derecha, vamos a decir, la gente que combate de béisbol con pistolas. Yo he visto compañeros combate de béisbol y pistola en esa época, y he visto en el departamento de penal, que estaba en la esquina, como la gente venía, un grupo de gente de filosofía y letras, que eran los de izquierda, que venían con sus cócteles molotov, y la gente de derecho, iban con sus pistolas, sus bates, de algunos muy conocidos en el mundo del fútbol. Es decir, Sí, los del Nido, la familia del Nido. Bueno, no quiero decir. No, es que la familia del Nido en esa época eran muy famosos en Sevilla, porque eran todos de Fuerza Nueva, ¿no? Sí. Pues bueno, pues yo no hago comentarios, pero que en fin, que lo vi, y una batalla. Y el Rodríguez Piñeiro, que fue después del Tribunal Constitucional presidente, tuvo un valor, un coraje tremendo. Eso lo digo porque es súper meritorio. Se puso entre medio, porque lo que pretendía la gente de filosofía y letras es echar cóctel molotov e incendiar la parte de derecho. Y se interpuso entre el grupo, porque era la parte de filosofía y letras era masiva, y los de derecho que iban con pistolas eran muy poquitos, ¿no? Eran muy poquitos, pero mucho más agresivos porque tenía armas de fuego. Y nada, y llegaron a tirar un cóctel de molotov, pero bueno, pero ya se paró ahí. Gracias a eso, no, pues, fue una desgracia. Yo estaba encerrado porque estaban las puertas cerradas y tal. Y ahí vendía, no solamente vendía en la facultad. ¿Eso estaba en la fábrica de tabaco? La fábrica de tabaco, no solamente vendía, sino en la Feria del Libro. En la Feria del Libro de Sevilla, pues en una farola vendíamos, porque la revista Jaramago era contracultural, lógicamente, porque no en los canales, aunque había alguna, en el quinto número se llegó a vender en algunas librerías, pero fundamentalmente fue de ese ejército a pie que éramos la gente de Jaramago, que fuimos distribuyendo la revista en muchos sitios, y se vendieron en la facultad, se vendieron allí en la Plaza Nueva de Sevilla, en fin, y se dio a conocer fuera de Cádiz, porque claro, esta revista, yo no lo conservo, pero también había recortes, hablando de Jaramago, en periódicos de Granada, y todas estas cosas, con lo cual esa revista tuvo un cierto auge fuera de Cádiz, que fue una pena que no continuase. A mí me gustaría sacar un siguiente número, a que fuésemos los antiguos de Jaramago, intentar hacer, porque yo creo que sí hay material o gente dispuesta a hacerlo. Eso no lo planteamos el otro día, pero después de celebrar el 40 aniversario, yo le he dicho, ¿y por qué no se hace realmente hoy, que es mucho más fácil? Porque antes de editar es mucho más costoso, hoy lo puedes editar mucho más fácilmente, con los medios técnicos que hay, con la informática, se puede hacer. Y al final, Antonio, Jaramago era una revista más que un grupo, ¿no? Aunque entre nosotros pudiéramos tener más o menos relación y tal, pero no teníamos ese espíritu generacional, ¿no? De estilístico, de inquietudes o algo así. ¿O tú cómo lo ves? No, Jaramago empieza muy curiosamente algo que parecía que era muy cultural, que empieza en una iglesia, se puede decir, y da el salto. A ver, con Jaramago yo he participado, teníamos una pandilla, y me acuerdo que Rafa Marín y gente, Mateo y todo esto, formaban, también se agrupaban en la pandilla, pero en ese momento era un momento de libertad de pensamiento, que se admitían todas las ideas, y era muy positivo, porque yo veo que antes, al no haber regulación, es cuando más libertad había. El derecho de huelga, ¿por qué funciona bien? Porque una regulación del 77 que no detalla. Entonces, en esa época había mucha libertad, y tú podías tener gente que particularmente parecía que era más de izquierda, pero podía gente de derecha participar en esa revista, y no había ningún problema, siempre que estuviese a favor de la cultura, que es lo que quería.
De hecho, se utilizaba las instituciones políticas anteriores, porque la Casa de la Juventud, se hacía muchos actos en la Casa de la Juventud. La Casa de la Juventud era antiguamente de Falange y se hacía, lo que pasa es con otro contenido totalmente, un contenido nuevo, se le cambia. Y no y se rechazaba se hacía crítica a todo el autoritarismo. En esa época lo que se había es un desborde de libertad y todo el mundo queríamos expresarnos de todas las maneras distintas. Hoy está mucho más reglamentado, hoy existe, no sé, el derecho penal del enemigo. Todo, si tú atacas la democracia, tiene que estar, te tiene que penar, y tú puedes, a lo mejor de otra óptica. Esto viene de los alemanes, para un poco defender después de la Segunda Guerra Mundial del fascismo, pero eso desborda no solamente para atacar a los alemanes, sino también para atacar tanto derecha como la izquierda. Se ha hecho, y para encorsetar un poco la libertad, claro, en este mundo. Describes el momento, sí, ese momento del año 77, 78, de efervescencia, de inquietud, de gente que quiere expresarse, sobre todo los que en ese momento estábamos despertando al mundo, ¿no? Pero yo no sé, en mi opinión, es decir, que no veía como una comunión estilística, una inquietud por contar cosas y por saltar el muro, es decir, que mira, si hay que imprimir esto en fotocopias, en ciclostilo, no sé cuánto y tal, no te arredraba. Ahora hay 20.000 formas, porque tú puedes escribir en un blog, o puede que no te cueste nada. Es muy sencillo. En aquel momento tú tenías que saltar el muro. Sí. El muro, había unas dificultades legales, porque hacía falta el pie de imprenta, no sé cuánto. Pero el pie de imprenta fue el último número. Precisamente ese pie de imprenta dio paso a la desaparición de es decir, los 4 primeros números no tenían ni pie de imprenta ni estaban legalizados. Es decir, los 4 primeros números de la revista eran totalmente contraculturales, no estaban en ningún lado. A partir de que empieza esos años de transición, de que no había normas, a pasar a un estado en que ya empieza a regularse todo, es cuando empezamos a regularnos, y es donde cae la revista. En definitiva, la revista, yo muchas veces he pensado que la revista cae precisamente porque ya pasó el momento de libertad absoluta, de cada uno podía manifestar, tú puedes decir una barbaridad que no te pasaba nada, ¿no? Hoy tú dices esa barbaridad y está en la cárcel, ¿no? De un punto de vista, de un lado o de otro. Y yo creo que en ese momento había un desborde de libertad. No sé si es bueno o malo, eso ya cada uno, la moralidad lo puede poner cada uno. Pero me gustaba esa posibilidad, y yo pienso que Caramago cayó precisamente cuando la revista dejó de ser contracultural, de cuatro chavales que escribían, cuando empezaron a gente que miraron con admiración esa revista, que tenía una difusión y querían participar en ello. Entonces, un grupo de poetas anteriores que eran ya más del sistema, vamos a decirlo, quisieron participar en la revista porque ya le daba fama, porque ya la revista había alcanzado un nivel, y ya participan ahí, y ese es el hundimiento de la revista, porque ya perdió, pienso yo, que la frescura. Y también coincidían en la revista como inquietudes diferentes, ¿no? Es decir, porque que luego con el tiempo se han desarrollado. Decía, había gente como José Ángel o Rafa, interesados por los cómics. Con los cómics, exactamente. Que a mí no me interesaron jamás. Quizá porque yo tengo unos problemas gravísimos a la hora de dibujar o algo, no, me resulta... Había gente más interesada en la poesía, gente más interesada en narrativa, que luego algunos pues habéis seguido con más ímpetu, digamos, iba a decir carrera, pero es un poco pretencioso. Quizá Juanjo Tellez es el único de todos nosotros que puede hablarse de una carrera como tal, ¿no? Rafa Marín también pienso. ¿Me entiende? Que claro, sí, pero Rafa es profesor, ¿no? Profesor, es decir, sí que tiene otra vinculación. Claro, es que cada uno también su trabajo lo ha determinado. Es decir, Tellez, que ha sido periodista, ha trabajado en el mundo del periodismo, vamos a decirlo, y ha trabajado, pues, lógicamente, vive más cercano a las letras. Los profesores también viven
mi mundo, yo vengo de un mundo totalmente distinto, militar, ¿no? Que no tiene, que precisamente siempre yo resalto que precisamente la ilustración aquí en España se hizo por muchos militares, llevaron las ideas de la ilustración. Sobre todo marinos. Marinos, fundamentalmente marinos. Y esto, pero bueno, pero hubo un tiempo en que estaba mal visto, no sé, estaba mal visto. Hoy parece que no. Hoy Luis Moyá, que escribe también, es otro marino que escribe también, Sí, yo lo conozco. sobre todo novelas y todas estas cosas, pues ha vuelto a reivindicar el papel que tenía la Armada o esto ahí, pero unos años que yo ocultaba a los primeros esto que era marino, ¿no? Realmente, y después lo que después ocultaba y lo que he seguido ocultando es que fui abogado UGT, ¿no? Pues eso también estaba, esa mezcla también pues un poco rara, ¿no? Bueno, Antonio, pero eso ha caído ya, ¿no? Es decir, que es verdad lo que tú dices, sobre todo en el siglo XVIII Sí. y principio del XIX, era la época de la Marina, la gran Marina Sí. ilustrada, Jorge Juan, Antonio de Ulloa, Malaspina, Los Vargas Ponce, Gravina, hablamos de Vargas Ponce, que la gente dice, ¿quién es Vargas Ponce? todos los hidrógrafos, toda la gente que van estudiando, que van cartografiando, que van elaborando por el mundo entero, ¿no? Sí. Y tiene una fama a partir de la creación de la Escuela de Guardia Marina y de todo eso, ¿no? Sí. Luego yo creo que eso decae un poco, pero bueno, como al final la Marina tiene un componente científico obvio, ¿no? Es decir, que tú tienes que saber navegar. Aparte de aprender o balística o lo que sea, tú tienes que aprender, por tanto tienes que aprender geografía, trigonometría. Bueno, esta parte no, pues yo era de inteligencia, yo no estudié ese tipo de cosas, yo accedí gracias a que era licenciado en Derecho, no a la Armada. Pero bueno, Luis Berenguer escribe, en una época del franquismo, se puede decir, que escribió Juan Lobón, que fue una novela muy prestigiosa. Es decir, que tenían también esto, lo que pasa que siempre esa minusvalorada, yo pienso que si procedía de esto, pues, te decían como que no estaba en tu mundo, como estaba afuera. Yo en algún momento he pensado que el mero hecho de estar ahí me ha impedido a lo mejor desarrollarme o publicar cosas, ¿no? De todas maneras yo me sentí un poquito huérfano cuando se acabó Jaramago y seguía escribiendo, pero dejé de publicar hasta el año 92 que hubo en el Café Correo, que ya no existe, en la Cardenal Zapata, o hicieron una serie de actos, entre ellos a Jaramago, y me encuentro a Telle que ni se acordaba de mí, y yo digo, ¿cómo que no? Y yo dije, pues aquí hay algo que hacer. Entonces ese es el origen del primer libro, que digo, voy a publicar algo distinto sobre aliteradas alas. Léenos algún poema, porque estamos ya terminando, y tú, aparte de los relatos, eres poeta también. Sí, lo que pasa es que la poesía apenas se vende, tiene mucha dificultad, y entonces sigo haciendo cosas, pero no le hago... ¿Tú escribes todos los días? Yo muchos días escribo, ¿no? Y procuro. Bien, una cosa muy típica de hoy, ¿no? El levante. Y estas son aliteraciones, repetición de sonido. Lanza el levante por playas prohibidas, arenas ardientes, atrayendo alfileres, crucificando cuerpos que no ultimaron la huida. Lanza el levante, ponlenes imprecisos, que perdieron su oportunidad de efectivas fecundaciones y ahora solo alardean de alimentar alergias. Lanza el levante polvos pretenciosos que rechazaron las ramblas para cubrir caminos, motear los muebles o afincar el asma. Lanza el levante aspas al agua, chafando charcas, secando el suelo, robando rocío a marineras mañanas. Lanza el levante voces viajeras, multiplicando murmullos, mensajes milenarios extraviados en el éter que depositan su delirio. Es decir, que ese sería uno del levante. Del levante tengo varios porque te inspira mucho, o una muy propia, porque el poder, yo al ser de Marina, pues el poder lo represento también en la Marina. Entonces, un almirante se murió y digo... ¿Tú ya no tienes nada que ver con la Marina? Yo estoy coronel en la reserva, es decir, que yo no puedo manifestarme de determinada manera. Pero bueno, murió el almirante. Una docena de dramáticas y cuidadas coronas tapaban de la tumba su renombrado nombre. No hubo letras de lamento, ni aparente atención,
en el rápido responso del cura castrense. El alma del almirante, sin marinero que mandar, vagaba vacilante, perdiendo el timón de la tierra. Los cielos celestes formarán su mar de muerte, sumergiendo en silencio su aplastante autoridad. Es decir, cómo el poder nos hace, en un momento tenemos una situación de poder y otras veces la cambia y al final la vida y la muerte nos iguala a todo, pero eso en todas las facetas de la vida. Hoy está por encima y tal. Yo, curiosamente, cuando yo estaba en UGT, Francisco Arias, que fue senador del PSOE, uno de, sí, conozco, buen amigo. que tenemos el Foro Libre, que ahora lo estoy dirigiendo yo el Foro Libre, pero uno de los impulsores o creadores del Foro Libre, pues ese en un momento fue mi jefe, porque yo estaba trabajando en UGT, y después, curiosamente, él estaba en la carrera donde yo estaba, es decir, que de alguna manera era medio su jefe, no era jefe directo, pero para que vean que la vida puede dar muchos cambios y muchas vueltas, y nunca tiene que ser malas personas, porque si eres mala persona, no sé si por tu karma te vuelve a ti. Entonces, intentas hacer esto porque si haces algo malo, procura que no te vuelva, procura ser bueno para evitarlo. Bueno, Antonio, pues muchas gracias, y ahora cuando terminemos me dedicas el libro y ha sido un placer y mucha suerte. Gracias.